Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien con sus respectivas familias y en sus respectivos hogares. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que son las primeras civilizaciones, particularmente Egipto. El objetivo de la clase es el siguiente: conocer las características principales de la antigua civilización egipcia, ¿ok? Tomando en cuenta la importancia principalmente del río Nilo, de su organización política y social y del legado cultural que ha transmitido hasta el día de hoy. Antes de todo, recordemos a Mesopotamia. Su geografía se ubicó en el creciente fértil, ¿ok? Una zona geográfica que favoreció su agricultura y ganadería. Los ríos Tigris y Éufrates también colaboraron en este aspecto. La sociedad de Mesopotamia, una de sus características principales es que surgen las primeras ciudades, lo que da origen a la vida urbana, nuevas formas de trabajos y se jerarquiza la sociedad. ¿Recuerdan lo que es la jerarquización de las sociedades? No se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Y se caracterizó por ser una sociedad de agricultores, artesanos y comerciantes. Y en la política, el poder se concentra en la figura de un soberano, es decir, un monarca o un sumo sacerdote. Se consolida el sistema de ciudad-estado, en donde predominan las leyes, el ejército y las autoridades. Esto es a grandes rasgos lo que vimos de Mesopotamia. Dicho esto sea de paso, comenzamos con lo nuestro, con Egipto. Egipto es una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, ¿ok? Se destacó por la disponibilidad de recursos que tenían sus medios naturales gracias a su privilegiada posición geográfica, como lo vemos en el mapita, en donde podemos destacar la influencia del río Nilo y del mar Mediterráneo. Aquí apareció el mouse y podemos ver que aquí el río Nilo, esta imagen, esta línea azul, cruza todo Egipto y ayuda obviamente a su desarrollo. Y a su vez, acá arriba en el norte de Egipto, o en la parte superior de la imagen, por así decirlo, tenemos el mar Mediterráneo. No ayudó mucho no ayudó en grandes rasgos al desarrollo de Egipto, pero sí aquí está el Mar Rojo, que también tiene una importancia fundamental para las comunidades que se encuentran en el norte de África y en Asia. La cultura egipcia se desarrolló y evolucionó a lo largo de unos 3000 años, nada menor, en torno al valle del río Nilo, un río clave para el establecimiento de esta nueva civilización, ya que gracias a él se desarrolló, disculpen, la vida agraria y por lo tanto su economía. Características de los egipcios. Los gobernadores tenían el nombre de faraones, ¿ok? Recordémoslo siempre que los faraones son o fueron quienes gobernaban en Egipto. Extendían su territorio más allá del Nilo, hacia lugares como Siria, Nubia y Etiopía, donde se podían encontrar registros de esta influencia, disculpen, de esta civilización. Los egipcios construyeron los monumentos más perdurables e impresionantes de toda la antigüedad. ¿Cuáles son estos? Las pirámides. Están dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pregunta: ¿los egipcios crearon las pirámides para hacer una de las maravillas del mundo? La verdad es que no. El principal motivo de su construcción fue para ser utilizadas como tumbas para los faraones más importantes que tuvo la antigua civilización. Las pirámides más destacadas son Keops, Kefren y Miserino, ubicadas en la antigua ciudad perdida de Giza. ¿Ok? Aquí tenemos imagen de las distintas pirámides y de las esfinges. Seguimos con las características de Egipto. La base de la economía era la agricultura y la ganadería, pero a su vez desarrollaron también la artesanía y el comercio, posibilitando el contacto con otras culturas. Eran politeístas, al igual que los mesopotamios. ¿Qué era ser politeísta? Creer en muchos dioses. Le daban gran importancia a la vida después de la muerte, por lo que tenían rituales funerarios como cuál, la momificación. ¿Qué es la momificación? Se preguntarán ustedes en este momento. Lo veremos enseguida. Acá tenemos el proceso de momificación. Primero lavaban y untaban el cuerpo con un aceite que mantenía la textura de la piel.
Esto para perseverarla. Después, extraían el cerebro con un gancho por la nariz, algo bastante complicado y quisquilloso, pero era el trabajo que hacían. A su vez, junto al cerebro, también extraían otros órganos, tales como los pulmones, hígado, intestinos y el corazón. Estos eran embalsamados. Después, para secar la piel, seguían un proceso de unos 40 días. Es decir, se tomaba su tiempo todo este proceso. No era la chacota la cosa. Rellenar el cuerpo con piedras y acerrín, ese mismo que se echa en el colegio en los días lluviosos. ¿Para qué? Para mantener la forma del cuerpo que ya había sido fallecido, de la persona fallecida, mejor dicho. Por último, untaban nuevamente el cuerpo antes de envolverlo en numerosas vendas prensadas. Estas vendas se hacían las momias que nosotros conocemos, la de las caricaturas, las películas. Todo este proceso de momificación se lleva a cabo de esta manera. Punto aparte, guardaban los órganos en cánopes para mantenerlos el mayor tiempo posibles. Después de haber visto el proceso de momificación, vamos a ver el Nilo y sus distintas fases, las cuales se dividen en tres. La primera fase es el proceso de inundación, el cual se lleva a cabo entre junio y septiembre. ¿Ok? En este momento el río Nilo, obviamente, alcanza su mayor caudal e inunda algunas zonas en donde después se llevaría a cabo el segundo proceso, que es la siembra, que se lleva a cabo entre a partir de octubre hasta finales de enero aproximadamente. El río Nilo, como podemos ver en la segunda imagen, vuelve a su caudal normal y quedan campos cubiertos con todo el agua del río Nilo, que estuvo por ahí aproximadamente 3 meses. Y esto nos daría paso al proceso de siembra. Y por último, todo lo que se siembra, toda la cosecha, empieza a tener frutos y se lleva a cabo el proceso de recolección, que se lleva a cabo entre febrero y junio. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que los egipcios desarrollaron un objeto que es bien conocido, bien popular, y que quizás parezca raro que lo hicieron ellos, pero fue el espantapájaros. Sí, los egipcios crearon el espantapájaros. Esto con la finalidad claramente de espantar a los pájaros, valga la redundancia, para que no se comieran todas las siembras que se habían cultivado, todas las cosechas que habían tenido sus frutos. Sociedad estamental del Antiguo Egipto. La sociedad del Antiguo Egipto era piramidal y jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que se dividía en distintos grupos. Primero que todo está el faraón y su familia. Luego de esto, los altos funcionarios y sacerdotes. Lo seguían los soldados profesionales. Después, un poco más abajo, estaban los comerciantes y artesanos. Casi llegando al final los campesinos y por último los esclavos. Acá tenemos una pirámide social. En la cúspide se hallaba el faraón y su familia. El faraón, que era considerado hijo del dios Ra y un verdadero dios viviente, era la máxima autoridad y concentraba los poderes político, militar y religioso. Normalmente, todos los que eran faraones o en otras culturas, sociedades, monarcas, reyes, sumos sacerdotes, etc., concentraban dichos poderes, político, militar y religioso. Los altos funcionarios del gobierno, que eran gobernadores, escribas o jefes militares, y sacerdotes, quienes realizaban las observaciones astronómicas y calculaban el momento, disculpen, de crecida del Nilo. Formaban un grupo privilegiado de la sociedad. Los soldados profesionales estaban a cargo de resguardar el imperio de las amenazas externas y de las convulsiones internas. Los comerciantes intercambiaban productos en las orillas del Nilo, e incluso en zonas desérticas. Los artesanos trabajaban la arcilla, la lana y los metales. Ambos grupos pagaban tributo al Estado. Ya casi llegando al final se encontraban los campesinos, que constituían la mayoría de la población libre. Vivían en la cercanía de los cultivos, los que desarrollaban en ambas orillas del río Nilo. Y por último los esclavos, que eran en su gran mayoría prisioneros de guerra bajo las órdenes del faraón, aunque también podían comprarse. Realizaban labores domésticas, otras que requerían fuerza física, como la construcción arquitectónica. El mayor ejemplo de esto, las pirámides. Y el legado de las primeras civilizaciones se pueden transcribir o traducir en lo siguiente. A. Técnicas de cultivo sofisticadas. Recordemos que en las primeras civilizaciones se empieza a trabajar de mayor forma la agricultura.
B. Centros urbanos, ciudades. Se empiezan a consolidar las primeras ciudades de la humanidad. C. Concentración del poder político. Recordemos que ya sea el monarca, el faraón, el rey, sumo sacerdote, etc., concentra todo el poder. D. Sociedad estratificada y politeísta. Es decir, que tiene distintos niveles de sociedad, cada persona compone una parte de la sociedad y creen en muchos dioses. Y por último, el desarrollo científico y tecnológico. Y acá pueden observar una línea de tiempo, más que nada para analizarla y explicarla, es para que se den cuenta que tanto Mesopotamia como Egipto se desarrollaron en algunos momentos de la historia al mismo tiempo, en distintos lugares geográficos claramente, pero existieron uno tanto como la otra, en el mismo tiempo. Muchas gracias por su participación y esperamos que hayan aprendido un poco más sobre las primeras civilizaciones. Esta vez nos enfocamos en el Antiguo Egipto. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, consultas, etc., pueden escribir a nuestros correos. Estamos para ayudarlos en todo lo que sea necesario. Me despido y les deseo una muy buena semana. Cuídense mucho y que estén muy bien con sus familias. Nos vemos pronto.